Bien, pues Dios es un Dios de propósitos. Nuestro Dios es un Dios que tiene claro lo que Él quiere y tiene claro lo que quiere para cada uno de nosotros. No existe nada por casualidad. En la vida de un cristiano, de un joven cristiano, todo tiene un propósito. Y pues Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Pero Dios no te obligará a cumplir sus propósitos. Dentro de los propósitos que ustedes pusieron, pues son buenos propósitos. Yo no leí ahí a nadie que quiera ser un mal hijo, a alguien que quiera algo malo, ¿no? Generalmente nuestros propósitos son buenos. Pero Dios también tiene buenos propósitos. Vamos a la Biblia, Jeremías 29:11, por favor. 29:10 y 11. Dios tiene buenos propósitos para nosotros. Dios tiene buenos propósitos para cada uno de nosotros. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios tiene buenos pensamientos para ti y para mí. Y como jóvenes debemos de vivir vidas definidas, y debemos de vivir con propósitos bien definidos, y debemos de permitir que sea Dios quien defina nuestros propósitos. Es decir, que como jóvenes pues no debemos de andar a tientas, no debemos de andar en la oscuridad de que no sabemos ni siquiera a dónde vamos, no sabemos si vamos a caer en un hoyo, no sabemos si vamos a chocar con algo. Dice la Biblia que nosotros somos de día y no de la noche. Entonces es muy importante que tú como joven tengas propósitos bien definidos. Ya algunos de ustedes me platicaron algunos, me escribieron allí, pero a otros no escribieron nada. Pero todos juntos debemos en esta hora meditar sobre nuestros propósitos que tenemos. A veces me ha tocado platicar con chavos que se quieren suicidar. Me ha tocado platicar con chavos que no saben qué hacer de su vida. Y siempre que me toca platicar con ellos, pues les digo que Jesús sí sabe qué hacer con nuestra vida. Si eres un chavo o una chica que no tiene propósitos, yo tengo una buena noticia para ti. Dios sí tiene propósitos. Si eres un chico o una chica que no tienes ganas de vivir, porque no sabes qué hacer, porque lo que tú pensabas que ibas a hacer se frustró o no se llevó a cabo y no tienes ganas de vivir, pues la buena noticia que tengo es que Dios tiene propósitos para ti, porque Dios es un Dios de propósitos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, un propósito general es que Dios quiere que todos seamos salvos, pero hay propósitos específicos para cada uno. Dios, aunque nos hace diferentes, aunque hablamos diferente, nuestro físico es diferente uno de otro, ni siquiera entre hermanos nos parecemos tanto, nuestro carácter es diferente, nuestras emociones son diferentes, nuestro espíritu es diferente. Aún así, Dios tiene propósitos bien definidos para cada uno de nosotros. Miren, yo tengo 2 hijos y estoy seguro que Dios tiene propósitos para ellos. Una es niña y otro es un niño, y yo sé que Dios tiene propósitos para ellos. De igual manera, tiene un propósito para ti y para mí. Entonces, si tú volteas a tu alrededor, verás que eres diferente a los demás, pero tienes propósitos de vida. Así que si un día dices, no, pues no sé qué hacer de mi vida, Dios sí sabe qué hacer con tu vida. No, pues no sé qué carrera escoger, Dios sí sabe qué carrera es para ti. No sé con quién casarme, pues Dios sí sabe con quién te puedes casar. Porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para la mía. Entonces, y depende de que nosotros pues cumplamos con esos propósitos. Ahora, hay propósitos terrenales y hay propósitos eternos. Nuestro tema que estamos estudiando en esta hora se llama propósitos eternos. Si no lo habías anotado, pues ahí anótalo.
Pero dentro de nuestra vida en general, tenemos propósitos terrenales y propósitos eternos. Algunos de los propósitos que ustedes pusieron acá en los comentarios, algunos propósitos eran terrenales y algunos propósitos eran eternos. Existen, por ejemplo, propósitos terrenales como querer tener una casa. ¿Es malo querer tener una casa como un propósito? Pues no es malo. Tener un trabajo o querer ganar más en un trabajo, o ahorrar, o querer tener una familia, formar una familia, terminar una carrera, quizás comprarte un auto. A lo mejor este año tu propósito es comprarte tu primer auto. Y los propósitos terrenales no son malos en sí. Ahorita vamos a estudiar esto, que no es malo que alguien quiera hacer algo, sobre todo algo bueno, ¿no? Si es algo malo, pues sí, ya de por sí es malo, pero si es algo que no te perjudica, que es algo bueno, saludable, pues eso no es malo en sí. Pero debes de tener cuidado que estos propósitos no sean los que rijan tu vida. Si tú te mueves, por ejemplo, de una ciudad a otra por el dinero y no por la voluntad de Dios, está mal. Es algo que no es correcto, porque el dinero no nos debe de mover. Nos debe de mover la voluntad de Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que ser gente productiva, jóvenes productivos, pero el dinero no nos debe de mover. Es decir, que si te ofrecen un trabajo a la ciudad de Querétaro, por ejemplo, donde vas a ganar más, y tu propósito de este año es ganar más, pues tienes que valorar, porque quizás el propósito de Dios no es que ganes más. Quizás Dios este año quiere trabajar contigo algo que tú ni siquiera has pensado. Simplemente este año que acaba de pasar, nosotros como jóvenes y como ministerio de jóvenes teníamos muchos proyectos, pero pues Dios dijo, no, ahora no es tiempo de estos proyectos. Y pues tenemos que aceptarlo, pero también puede ser que cada uno de los que nos reunimos, el año pasado teníamos proyectos bien definidos y Dios agarró esos proyectos y los cambió por sus proyectos. Puedes tener el propósito entonces de hacer riquezas, de tener un mejor trabajo, pero es en el Señor donde adquirimos el verdadero sentido de la vida. Es decir, que tú puedes ganar mucho, pero no estar pleno ni lleno. Muchos hacen dinero a costa de su integridad, a costa de abandonar al Señor. Y como ese propósito es el que los rige como jóvenes, pues muchos terminan en la delincuencia organizada, muchos terminan haciendo cosas donde están dejando a un lado la santidad de Dios, por ejemplo. Miren, vamos a buscar un pasaje en la Biblia. Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12. Dice Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud a Jesús, le dijo esto: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Fíjense, Jesús, aún en esta tierra, Él tenía bien definidos sus propósitos. Él, aunque podía hacer esto y resolver este problema, el propósito de Jesús no era este. Pero no solamente nos enseña esto Jesús. Jesús nos enseña que nosotros debemos de tener los propósitos correctos. En este caso, estas personas, estos hermanos estaban buscando resolver un problema económico. Dice el versículo 15: Mirad y guardaos de toda avaricia. La avaricia es el amor al dinero, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Significa que las posesiones no son las que nos hacen tener felicidad ni una larga vida. Entonces,
Si tú como joven, tu propósito de este año es ganar más, tener más dinero, pues quizás sea un buen propósito, pero no debe de ser lo principal. Es decir, tú puedes trabajar y esforzarte y ganar más, pero no debe de ser eso lo que mueva tu vida. Porque la vida no la podemos medir por lo que tenemos económicamente hablando. Entonces, a lo mejor dentro de tu pensamiento o de tus argumentos, piensas que si ganas más vas a ser feliz. La felicidad no consiste en lo que tú tengas. Hace unas semanas, creo, aquí en Guadalajara se murió el que fuera gobernador del estado, el exgobernador del estado, y era una persona que tenía muchos recursos. Muchos. Yo creo que tenía toda su vida para vivir con lujos y todo, sin la necesidad de trabajar siquiera, porque tenía mucho dinero. Pero eso no le trajo felicidad. Y cuando él se muere, pues no se llevó nada. Entonces, Jesús les dice en el versículo 16, también les refirió una parábola. Una parábola es un ejemplo, un símil que el Señor usa para ejemplificar algo, ¿no? En este caso va a hablar acerca de la avaricia. Y les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Pues no es malo que un hombre haga producir lo que tiene, ¿verdad? Igual si ustedes tienen un negocio, pues no es malo que les vaya bien. ¿O es malo? Pues no es malo. Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Él estaba planeando en sí mismo lo que iba a hacer para guardar lo que tenía. Entonces, nos está hablando de una persona que pues era bueno para los negocios y aparte planeaba. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él, aparte, era una persona que planificaba el futuro. A lo mejor alguien dice, bueno, yo voy a hacer esto, lo que compartía Les ahorita, que decía que su plan era ahorrar. La pregunta era, ¿para qué, verdad? Entonces, a lo mejor dice, bueno, voy a ahorrar porque quiero invitar a mis amigas a los tacos o algo así, ¿no? O quiero ahorrar porque quiero comprar un coche o quiero comprar algo X, ¿no? O quiero en el próximo diciembre, esperemos que ya no haya pandemia, y pues quiero salir de vacaciones a algún otro país. Dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Ahí está el error, porque él lo que tenía pensaba que era de él. Y él además pensaba que su vida la tenía segura, ¿no? La tenía comprada. Pensaba que su vida dependía de él y que él iba a estar bien. Este año, lamentablemente, muchas personas han muerto a causa de la pandemia, pero a causa de muchas cosas la gente ha muerto. Y son personas que el año pasado, quizás el 1 de enero, tuvieron propósitos. Entonces, aquí vemos a este hombre que hace una planeación, un buen negociante, quizás un buen agricultor. Él tenía granos, tenía una hacienda quizás, pero sin los propósitos eternos. Su propósito era, el propósito de vida que este hombre tenía, y que como hay muchos, es yo quiero trabajar, quiero hacer, después quiero vivir de mis rentas, ¿verdad? O cuando tenga la edad de 40 años, 50 años, ya no quiero trabajar, yo quiero vivir de lo que estoy haciendo ahorita. Muchos piensan así. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que vas a ahorrar, ¿de quién será? O sea que, dice el versículo 21, así es el que hace tesoros para sí mismo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, como jóvenes, nuestros propósitos terrenales deben de tener propósitos espirituales. Vivimos
pero no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Es decir, que tú como un joven cristiano no debes quitar a Dios de la ecuación. Si puedes tener un excelente trabajo, qué bueno, y si no lo tienes, pues también, pues qué bueno, ¿no? Al menos que sea porque eres flojo, holgazán, no te gusta trabajar, pues ahí sí que malo, ¿no? Porque pues en ningún lugar vas a tener trabajo. Pero si tú no tienes un buen trabajo o un trabajo muy bien remunerado, pero eres un excelente trabajador, pues Dios sabrá el momento en que te puede dar uno mejor o mantenerte ahí. Aquí lo importante es que siempre tengamos a Dios en primer lugar en nuestros propósitos terrenales. No se trata de que no tengas planes, pero se trata de que tus planes sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tú vas a tener un buen trabajo, si tú vas a comprar algo, la pregunta sería, ¿está dentro de la voluntad de Dios o de los propósitos eternos de Dios? Quizás otro propósito que no es malo es que tú puedas terminar una buena carrera, que tú puedas hacer una licenciatura. Si no te conformas con la licenciatura, puedes hacer una maestría, puedes hacer un doctorado, puedes hacer un postdoctorado y pues le puedes seguir. Es un buen propósito, ¿no? ¿Estudiar es un buen propósito? Cuando estaba en la prepa, tenía un compañero que era como 10 o 15 años mayor que yo. Y él estaba estudiando la prepa. Su propósito era tener una ingeniería o licenciatura, no recuerdo qué. Y yo veía que se esforzaba. Y era algo bueno, ¿no? Entonces, esto de las universidades, estaba checando que la primera universidad que existió fue en el año 900. En el año 900 después de Cristo. Y en nuestro tiempo ya tú puedes pasarte estudiando toda la vida. Puedes ser un investigador. Entonces, sin embargo, de igual manera, pues es un propósito terrenal que si no tiene un fundamento espiritual, pues ¿de qué sirve? Miren, vamos a Eclesiastés 12:12, por favor. Uno de los errores del ser humano es pensar que las cosas de este mundo te van a llenar. Y si Cristo no te llena, nada te llenará. Fíjense, Eclesiastés 12:12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Dice, no hay fin de hacer muchos libros. Dice, no hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces no hay que estudiar. No, tampoco, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de afanarnos en este punto. Imagínate el científico que descubrió la vacuna del coronavirus, o los científicos que han descubierto la vacuna del coronavirus, o que han descubierto muchas otras cosas. O sea, es necesaria la ciencia, pero la ciencia no te hace feliz. Los libros que estudies no te van a hacer feliz. Los libros que tú estudies van a ser buenos siempre y cuando tú tengas a Dios en primer lugar. Puedes estudiar una excelente carrera, pero si abandonas a Dios, estás frito, ¿verdad? Como decimos acá en México. Salomón nos enseña la vanidad de la vida. Ustedes pueden leer el libro de Eclesiastés y Salomón nos enseña lo insaciable que es este mundo. Aún él, como un hombre sabio, ve todo este tipo de problemas. Y dice aquí Salomón, no hay fin de hacer muchos libros. O sea, ¿cuándo vas a acabar de leer libros? No hay fin de hacer muchos libros. O sea, este mundo es como un agujero negro, sin fondo. No sé si a ustedes les ha pasado, jóvenes, que en alguna ocasión tuvimos sed
Y es una sed que no la puedes saciar. O sea, tomas agua y tomas agua y tomas agua y no se te quita la sensación de sed. Así es este mundo. Este mundo, con sus propósitos terrenales, si carecen de propósitos eternos, no te saciarán. No pienses tú que porque no estudiaste en la universidad, eres infeliz. A lo mejor dices, es que si yo hubiera estudiado en la universidad, sería feliz. No. Si tú hubieras estudiado en la universidad y no pones a Dios en primer lugar, serías el mismo de infeliz o la misma infeliz. Es que yo siempre quise hacer esto y que sabe que si yo hubiera hecho eso, mi vida sería otra, ¿no? No, sí pudo haber sido otra tu vida, pero no quiere decir que haya sido feliz. Porque la felicidad no la encontramos en estas cosas. Inclusive muchos papás piensan que el fin último de sus hijos es que estudien y que sean alguien en la vida, ¿verdad? O sea, que los que no estudian, pues no son nada. No, es un concepto equivocado. Así que eso no es nuestra vida, eso no es la vida de Dios. Eso no es lo más importante. Ahora, con esto no digo que sea malo estudiar, pero muchos que estudian se alejan de Dios. De hecho, hay hasta estadísticas en donde tú puedes buscar allí qué porcentaje de los chavos que entran a la universidad terminan siendo ateos o terminan alejándose de Dios. Y es un 70-80%. 70-80%. ¿Por qué? Porque el mundo los absorbe. Se dejan de congregar, dejan de leer la Biblia, dejan de buscar a Dios, dejan de servir a Dios. Y ese no es el propósito. El propósito es tener a Dios en primer lugar siempre. Y si estás estudiando, no dejar a Dios en segundo lugar. Cuando estaba en la universidad, yo servía a Dios. Y claro que hay que pagar un precio, ¿no? Hay que desvelarse un poquito más y todo, pero sí se puede. Y yo conocía chavos que dejaban de servir a Dios y se iban al mundo. Entonces, no es malo estudiar, pero eso no es lo que nos va a dar la felicidad. Ahora, si no estudiaste y no puedes hacerlo, eso no te va a dar la felicidad. Y yo quiero que sepas esto porque es muy importante. La plenitud no viene de que tengas un título, la plenitud viene de que tengas a Cristo en tu corazón. Hay otro propósito también muy recurrente en los jóvenes, que es el propósito de tener una novia o de casarte. Algunos piensan que teniendo una novia van a ser felices. Y no, tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Algunos piensan que tener una novia o un novio es todo en la vida, ¿verdad? Es que yo ya quiero 2021. Es mi año, ¿verdad? Y yo no quiero terminar este año. Es más, no quiero pasar el 14 de febrero sin ya a alguien. Y ahí están mandando mensajes a ver quién andan como lanzan el anzuelo, ¿verdad? Y son gente o son chavos que no tienen propósitos bien definidos. Por otro lado, hay jóvenes, tanto hombres como mujeres, que están bien enfocados, bien ubicados, que no tienen este afán. Y esto es algo bueno porque nuestra plenitud no está en tener a alguien. Nuestra plenitud está en tener a Cristo en nuestro corazón y que sobre todo Él sea el que gobierne en nuestras vidas. Ahora, no que no se quieran casar, sino que hay chavos que han aprendido a depender de Dios. Si tienen una novia o un novio, pues gloria a Dios, ¿sí o no? Pero no dependen de eso, ¿o sí? No dependen de eso, o sea, la felicidad no depende de eso. Pero los jóvenes, los chavos que piensan que el tener una novia los va a hacer feliz, o un novio los va a hacer feliz, yo quiero desmentirlos. Eso no es la felicidad. La felicidad no está centrada en el noviazgo, y de hecho cuando
Cuando tú entras al noviazgo pensando que esa persona te va a hacer feliz, desde ahí ya está mal. Porque te vas a dar cuenta que esa persona es igual que tú, con la misma necesidad, y que solamente Dios puede traerte felicidad. En la universidad también conocí un joven que estaba enamorada de una servidora. Y sucedió que esa joven se enfermó y creo que le dio leucemia o algo así y se murió. ¿Sabes qué pasó con la vida de este muchacho? Apostató de la fe. Abandonó la fe. ¿Por qué? Porque su mirada al ir a la iglesia o al estar en Cristo no era tanto Cristo, sino la chica. Y así hay chavos que vienen a la iglesia por las chicas, o chicas que vienen a la iglesia por los chavos. Y pensando eso, entonces eso no es la felicidad. Ahora, pues es una etapa en la que estamos, ¿no? Bueno, yo ya no, pero ustedes sí están. Y que obvio, pues llega en tu mente quién será, quién no será. Pero tenemos que descansar en la plenitud de Dios. O sea, esto no debe de ser un afán en nuestra vida. Y un ejemplo clásico es la mujer samaritana, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. Ustedes se saben la historia. Jesús, cansado del camino, se sienta en el pozo de Jacob y viene la mujer y Jesús le pide de beber. Y bueno, ahí empieza la plática y en el versículo 13 Jesús le responde a la mujer, le dice: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiera de esta agua. Y esa agua está representando tanto las cosas del mundo como las cosas que, aunque Dios las diseñó, no son el fin de la felicidad. O sea, ¿qué te digo con esto? Que aunque Dios diseñó la relación de noviazgo y el matrimonio, tanto el noviazgo como el matrimonio no es lo que te hace feliz. Lo que te hace feliz es Cristo en tu vida. Eso es lo que nos hace feliz. Claro, podemos ser felices en el noviazgo, en el matrimonio, pero no depende de la persona, depende de Dios. Entonces, puedes tener la mejor familia o puedes tener la mejor novia o el mejor novio, pero si no tienes a Cristo, o si tus propósitos no son los propósitos eternos, entonces vas a ser infeliz. Vas a ser una persona insatisfecho. Y vas a decir: oye, pues yo pensé que haciéndome novio de fulana de tal o novia de fulano de tal, yo pensé que iba a ser feliz, y te encuentras que sigues teniendo el mismo vacío. Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Dios nos da es la que verdaderamente quita la sed. Y si tus propósitos son propósitos meramente terrenales, pues vas a tener una vida insatisfecha. El salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, entendiendo que solamente la presencia de Dios, solamente Dios, solamente su palabra, es lo que puede darnos la plenitud. Entonces, una relación dentro del cristianismo, una relación de noviazgo, trasciende lo superficial, trasciende lo terrenal y llega a lo espiritual. Llega a lo espiritual y entonces será una bendición que tengas una relación. Pero si nada más estás en lo puro terrenal, ay, es que eres mi adoración, pues ya desde ahí, ¿no? ¿Quién es tu adoración? Pues Dios. Dios debe de ser tu adoración, no el chico o la chica. Claro que existe el amor, ¿verdad? Pero no debemos de sobreponer los propósitos terrenales a los propósitos eternos. Otro propósito dentro de nuestros propósitos de año nuevo puede ser tener un cuerpo fitness, ¿verdad? ¿Es malo tener un cuerpo saludable?
Les pregunto a los que están aquí. No, ¿verdad? No, tener un cuerpo saludable no es malo. ¿Ir al gimnasio es malo? Pues no. Lo malo es que nuestra meta o nuestro propósito sea eso solamente. Que tú digas, este año, yo leía sus comentarios ahorita y algunos, no, acercarme más a Dios, no, buscar más a Dios, es excelente. Pero a lo mejor alguien que no quiere decir, ¿verdad? No, mi propósito acá muy dentro de mí, ¿verdad? Es tener un cuerpo fitness, ¿verdad? Un cuerpo para la gloria. Y nada más a veces se anda engañando a uno mismo. Ahora, si le das más importancia al gym que a Jesús, que a la palabra, que a la oración, que al servicio, pues quizás tendrás un cuerpo muy saludable, pero con todo el cuerpo saludable te vas a ir a condenación. Hay gente que se apasiona mucho por el gimnasio y yo también en su tiempo. Ahorita ya no, ¿verdad? Pero en su tiempo, pues practicaba deporte, ¿no? No lo van a creer, pero estuve no les voy a decir en qué estuve, pero siempre me gustó. Siempre me ha gustado. Y no es que sea malo. Lo malo es que dejes eso, que dejes por el gimnasio a un ladito Dios. Quizás no lo dejas completamente, pero lo vas despojando. Cada vez haces más en el gimnasio y cada vez haces menos en Dios. Primera de Timoteo, capítulo 7. Capítulo 7 no tiene. Capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice, 1 Timoteo 4, 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Bueno, ese es otro tema, pero donde quiero empezar es acá. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Timoteo era un joven activo, quizás era un joven como tú, no como yo, pero como tú que haces ejercicio, ¿verdad? Y Timoteo quizás era una persona que iba al gimnasio de su tiempo, no sé cuál era, ¿verdad? Pero se ejercitaba en su físico. Hay una etapa de la juventud en que nos da por ir al gimnasio. Bueno, la mayoría nos dio. Quizás tú no, ¿verdad? No, eso no es para mí. La verdad, yo así estoy bien y no me presiones. Y de repente tus papás te dicen, oye hijo, pero ya ve al gimnasio. ¿Qué, me estás diciendo gordo? Hija, pero ve al gimnasio. ¿Qué, ya no me quieres dar de comer? O algo así. No, esas cosas no son para mí. Hay de todo. Pero generalmente hay una etapa en la que el muchacho quiere verse bien, ¿verdad? Dice, yo quiero verme bien porque pues me gusta fulanita y quiero verme, o la muchacha dice, no, pues yo quiero verme bien, y bueno, pues vamos a hacer algo, o poquito de dieta, poquito de gimnasio, y bueno, Timoteo era un joven normal, él le gustaba el ejercicio, pero Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal tiene provecho, pero no es un provecho que trasciende la eternidad. Para poco es provechoso, sí es provechoso hacer ejercicio. O sea que tampoco el tema no es, no vayas al gimnasio, o no hagas un deporte, o no salgas a caminar o a correr, o no hagas bicicleta, o no hagas ejercicio en tu casa. O sea, sí está bien, pero el equilibrio es que esto no es lo trascendente. O sea, tampoco está bien que descuidemos nuestro cuerpo. El ejercicio de la piedad o de la vida cristiana, ese sí es provechoso. Y cuando habla de provechoso, nos habla de algo muy bueno y de algo que tiene mucho beneficio.
Es algo muy útil. Simplemente que si tú eres una persona que se ejercita en lo físico, en lo corporal, es bueno. Pero es mucho mejor ejercitarte para la piedad. Puedes ser un excelente atleta, pero quedarte ahí nada más. Puedes ser un excelente atleta, pero irte a condenación. Porque le diste mucho énfasis a eso, o ese era tu propósito principal. Entonces tenemos que tener propósitos eternos. No debemos de enfocarnos solamente en lo natural. Debemos de ejercitarnos para la piedad. Entonces, hay propósitos eternos que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Es algo que vemos en la palabra. Y esos propósitos deben de regir nuestras vidas. Y no solo este año, sino todos los años que Dios nos permita vivir. Entonces dejemos que Jesús nos dé el sentido a nuestras vidas y nos muestre los propósitos eternos. Hay un canto, hay una canción que se llama Carpintero. Y es una canción muy, muy, muy bonita, lo que dice. Y dice que este carpintero a la rústica madera le da vida. Se los leo tal cual. Dice: quiero hablar de un carpintero que a la rústica madera le da vida. Con sus manos lastimadas ha tomado su herramienta para darle al hombre vida eterna. Le llaman Jesús. Y algunos buscan dónde está su taller porque quieren darle otra forma a sus vidas. Entonces quizás este año pasado viviste una vida muy natural. Quizás no pecaste, quizás no te fuiste al vicio. Si pecaste, pues está peor, ¿no? Pero yo estoy hablando acerca de los chavos que llevan un cristianismo, ahí van, ¿verdad? Pero jóvenes que no tienen un propósito definido. Y tú tienes que venir a Jesús para que Él le dé forma a tu vida. Sigue diciendo este canto: y algunos buscan dónde está su taller, porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que Él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller, y han llevado sus corazones para que los repare. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad. Dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. O sea, está padre tus propósitos, ¿verdad? Están bien desde un punto de vista terrenal. No digo que todos, pero estoy hablando específicamente de los propósitos meramente terrenales. Pero ven a Jesús. Él quiere darle valor a tu vida. Miren, Pedro, el apóstol, no era apóstol, era un simple pescador, ¿verdad que sí? Quizás tú eres un simple, no sé, X. Tú eres un simple estudiante. Tú eres un simple trabajador. Tú eres un simple hijo. Tú eres un simple... Y yo lo digo así. Pedro era un simple pescador porque no estaba en los propósitos de Dios. Y Dios, ahí en la pesca milagrosa, lo llamó de ser pescador de peces a ser pescador de hombres. Pablo, el apóstol, no era apóstol. Era alguien que mataba a cristianos. Tenía propósitos opuestos a la fe. Pero dice la Biblia que él se convirtió en un soldado, en un guerrero de Dios. Cumplió sus propósitos en Dios. Y él dijo en Gálatas, capítulo 1, versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Fíjate el versículo 15.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense cuántos años estuvo Pablo en los propósitos equivocados. ¿A los cuántos años se convirtió el apóstol Pablo? A ver, teólogos que están aquí. Ni yo lo sé, no sé. Pero vamos a pensar que se convirtió a los 25 años. 25 años, jóvenes, con propósitos equivocados. A los 25 años, no estoy diciendo que sea esa la edad, pero vamos a suponer. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dura cosa te es dar puntapiés al aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y ahí cambió todo. Ahora sus propósitos serán propósitos eternos. Dentro del propósito de Dios, Dios tiene buenos propósitos, ya lo habíamos leído. Él tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Pero muchos rechazan ese llamado. Muchos rechazan el llamado de Dios. Miren, dice versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Sabe que cuando el Señor estaba entretejiendo, formando ahí a Pablo, Dios estaba viendo lo que Él quería que fuera Pablo? Y cuando te hizo a ti y me hizo a mí, Dios estaba tejiendo, entretejiendo y dándome un propósito. Yo conocí al Señor a los 16 años. A los 16, 17 por allí. Y sé que estoy en los propósitos eternos de Dios. Y mi deseo, y más que el mío, el de Dios, es que tú estés en los propósitos eternos de Él. Leíamos Jeremías al inicio, y Jeremías dice que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, pero si ustedes siguen leyendo, Jeremías 29, si siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta que el pueblo de Israel no quiso lo que Dios quería para ellos. Y en el versículo 15, Jeremías 29, 15, mas habéis dicho, dice Jehová, Jehová nos ha levantado profeta en Babilonia, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío contra ellos espada. ¿Te das cuenta? O sea, si nosotros no cumplimos el propósito de Dios, bueno, pues Dios nos deja ahí y nos va como en feria, pero no es la voluntad de Dios que te vaya mal. Leí Jeremías 29, 16 y 17. Fíjense, Pablo, al igual que nosotros, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos dio un destino. Y el destino es muchos que vamos a ver ahora, algunos que vamos a ver ahora. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de que nuestros propósitos se alineen. Bueno, algunos de ustedes decían, pues acercarme más a Dios, pero ¿estás lejos? Porque estás lejos. Dios quiere que vivamos siempre junto a Él. ¿Cuáles son esos propósitos eternos que crees que Dios tiene para tu vida? ¿Lo puedes anotar allí en los comentarios? ¿Cuál crees o cuáles son esos propósitos eternos que crees que Dios tiene para tu vida? En esta semana, no sé si esta o la pasada, un joven me preguntaba, ¿cómo supiste que Dios te había llamado para ser pastor? Me preguntó. ¿Y saben por qué me preguntó eso? Porque siente ñáñaras. Yo pienso que no sé si sea por eso, ¿verdad? Ni aseguro eso. Pero de repente como que dice, yo creo que él está diciendo, ¿y si algún día yo soy pastor? ¿Verdad? Y ¿sabes qué, joven, chavos? Dios tiene planes para tu vida. No la desperdicies en lo natural. Tampoco te digo que abandones. Miren, recuerdo que estaba en un campamento
Y yo sentí el llamado de Dios a servirle. No al pastorado, pero sí quería servirle de lo que fuera. Y me acuerdo que estaba un predicador allí y le dije, lléveme con usted, pastor, yo me voy con usted. Y estaba chiquito, sigo estando pues, pero en ese tiempo yo creo que tenía como 18, no sé. Y en mi corazón, como dice la Biblia, ¿no? Del profeta, había un fuego y todavía está por servir. Y lléveme con usted, pastor. Y me volteó a ver y me dijo, no, mira, todavía no es tu tiempo, sigue estudiando. Y seguí estudiando, pero en ese tiempo no era mi tiempo, pero ahora ya lo es. Y puede ser que sea el tiempo para ustedes también. Quizás ahorita están dentro del propósito de Dios, estudiando o trabajando. Pero no dejen de ver el propósito eterno. No dejen de verlo. Entonces, ¿cuáles son esos propósitos? ¿Ya lo pusieron allí? A ver. Salvación, vida eterna, servirle, ejercitarme para la piedad. ¿Qué más? Alabarle con el don que Dios me dio, depender de Dios, habitar eternamente en su presencia. Esto que pone Beto, habitar eternamente en su presencia, pues es algo muy bonito, pero hay que negarse a la carne, ¿no? Sí. Habitar eternamente en su presencia, y a veces es como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que él dice que él sometía su cuerpo, lo ponía en servidumbre. Entonces, son propósitos eternos, son propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Uno de ellos es que vivimos jóvenes, ya sea para estudiar, podemos viajar, podemos ahorrar, pero un propósito eterno es que vivimos para servirle. Ese es un propósito eterno. Cuando Dios te dio vida, aliento de vida, Dios dijo, me vas a servir. Ese es tu propósito. Ese es uno de los grandes propósitos. Ahora, servir no quiere decir que sea necesariamente en la iglesia. Podemos servir a Dios en muchas áreas de la iglesia, de la vida. Algunos van a servir adentro, otros van a servir afuera, pero todos somos un cuerpo y no somos un virus en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No somos un parásito, somos parte de los miembros del cuerpo. Romanos capítulo 12 lo habla, versículo 4. Dios te va a llamar y te va a decir, aquí me vas a servir, acá. Tengo un amigo que ahorita está yendo a servir predicándole a su familia. Su familia vive acá en la sierra de Jalisco y él está yendo a predicar. Romanos capítulo 12, versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, no todos van a cantar, no todos van a predicar, no todos van a ser maestros de niños, no todos van a servir en algún área de la iglesia, en teatro, en cámaras o en lo que sea, de ujieres. No todos vamos a hacer lo mismo, pero todos tenemos una función. Todos tenemos una función. Hay chicos hay jóvenes que pueden decir, pero ¿yo para qué? Para mucho. Los jóvenes tenemos funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y es importante que tú tengas este propósito claro. Y en este año que estamos empezando, uno de los propósitos es que tú sirvas a Dios. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tenemos muchas cosas que hacer, jóvenes. Y platicando con un joven, le comentaba que esta pandemia no nos va a detener. O más bien, no va a detener los propósitos de Dios. ¿O tú crees que esta pandemia va a detener los propósitos de Dios? No. Y esta pandemia va a cumplir los propósitos de Dios. Así que no estés preocupado que si te va a dar coronavirus. Ay, es que no sé si me va a dar coronavirus, si me va a dar coronavirus. Y es que si me va a dar... No, ¿sabes qué? Nosotros somos hombres de fe. Hombres y mujeres de fe, jóvenes de fe. Y si David mató al gigante, nosotros también. El propósito de David era que estuviera en ese día, en ese año, en ese momento frente al filisteo y que lo venciera. Dios tiene propósitos conmigo y contigo, pero tú tienes que estar dispuesto. Hace unos años fui a una iglesia en Guatemala y me tocó ver a un muchacho que estaba sirviendo a Dios y pasó al frente a dar los anuncios. Él servía también en una radio, era una radio donde pasaban mensajes cristianos. Y el muchacho subió, pues estaba sentado, ¿no? Se paró, agarró sus muletas y subió. Miren, no tenía una pierna el muchacho. Y estaba sirviendo. Tú dices, no, pues me falta un dedo del pie izquierdo. Le faltaba una pierna. O cuántas cosas no podemos poner, ¿no? De excusas. Pero aunque te falte una pierna, aunque te falte un dedo, aunque te falte lo que te falte, tú tienes propósitos en Dios. Y él servía con toda la libertad. A mí me sorprendió. Entonces, uno de nuestros propósitos eternos es servir a Dios. Otro de nuestros propósitos eternos es vivir vidas dedicadas y consagradas a Dios. Puedes ser un excelente trabajador, pero tu vida dedicada y consagrada a Dios. En la Biblia vemos ejemplos de personas trabajadoras, como lo fue José en Egipto. Era un excelente trabajador, pero vivía con propósito. Y su propósito era estar dedicado y consagrado a Dios. Cuando vino la tentación de la mujer de Potifar, él se consagró a Dios. Sí trabajaba, pero vino la tentación y él no le importó perder su trabajo, pero no puso en duda la santidad y su consagración. Ese es un propósito eterno que debe de regir nuestras vidas. Efesios capítulo 1, por favor. Dice Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero es nuestra decisión serlo o no. Dios escogió al pueblo de Israel para que anunciara su palabra, para que viviera y fuera un proclamador, pero se desvió. Ahora Dios escoge nuestras vidas y desde antemano para que vivamos en santidad. Entonces, si eres un buen estudiante, pues sé un buen estudiante y no copies en los exámenes, ¿verdad? Si eres un trabajador, pues sé un buen trabajador, pero no te robes el dinero o no hagas nada indebido. Si eres una hija, pues sé una buena hija, pero vive consagrada a Dios. Este propósito de Dios, de que seamos para Él, lo tenemos todos. Yo a veces platico con personas
Y es triste como a veces ellos piensan que no tienen propósito en la vida. Inclusive llega a su mente pensar que Dios tiene propósitos malos con ellos. Me ha tocado pensar, no, pues yo creo que esto no es para mí. No, es más, yo creo que a lo mejor Dios quiere que sea así. No. Dios quiere que nosotros vivamos siempre para Él. Jeremías capítulo 1 nos habla acerca de cuando Dios llamó a Jeremías. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Jeremías 1:4, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieran. Y si tú eres un joven que vive en los propósitos de Dios, vas a cumplir sus propósitos. Y sus propósitos son buenos. Y yo dije, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías estaba diciendo, sí, me escogiste como profeta, pero yo soy niño. O sea, te equivocaste. No, Jeremías no quería cumplir el propósito de Dios. La pregunta es, ¿tú quieres cumplir el propósito de Dios? ¿O quieres cumplir tus planes? Dios te va a dejar. Si tú quieres cumplir tus planes, Dios te deja ahí, porque no puede obligarte Dios. Pero Dios te dice en esta hora, ¿quieres cumplir mis propósitos? ¿Y qué respuesta le vas a dar a Dios? Fíjense que ayer precisamente, mientras estaba repasando el tema, un hermano me mandó un video de un predicador que nació con parálisis facial. Nació con parálisis facial. Es difícil, ¿no? Están acá. Sus padres se murieron cuando él aún era joven. Él aún era adolescente cuando sus padres se murieron. Vivió los primeros años de su adolescencia y su juventud, pues desperdiciadamente, ¿no? Vivió en lo malo, pero hubo un momento en que llegó el nuevo nacimiento a su vida, nació de nuevo, y hubo un pastor o una persona que le dijo, tú vas a ser un predicador. Y él con parálisis facial y su cuerpo, o sea, él no se puede mover bien, ni puede hablar bien, ni tiene buen movimiento en sus articulaciones. Y él dice que pensó y dijo, yo no voy a ser un predicador. Pues no estás viendo. Y yo creo que así estaba Jeremías. Yo no sé hablar, Señor, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿quién te dio la boca? Moisés se fue 40 años en el desierto, a lo mejor tú estás en un desierto. Y dices, no, pues aquí olvidado, ya, ni Dios se acuerda de mí. No, el que anda alejado eres tú, ¿verdad? Dios no. Dios ahí está. Dios está ahí para hacer su voluntad en tu vida. Pero tú quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces él vivía pues una vida muy... Le dijeron que no se iba a poder casar, ¿verdad? No, pues mira, sí, ¿quién te va a querer, verdad? Mira cómo estás. Y predicar menos, tener hijos peor. Pero dice que una vez una persona le predicó y le dijo, pues le dio una palabra y le dijo, tú vas a predicar. Y dice él, cuenta en su testimonio que estaban los dos puntos, creer en lo que él veía y lo que la gente decía, o creer en lo que Dios decía. Y él creyó en Dios. Dice, él comenta en su testimonio que él se fortalecía mucho en todo lo puedo Cristo que me fortalece, en que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Entonces, Dios no hace cosas, no se equivoca al hacer cosas. Y Dios tiene un plan para ti, un propósito eterno.
Entonces él, pues se volvió un predicador. Y él, cuando estaba diciendo esto, decía, miren, ustedes no tengan lástima de mí, yo estoy bien. Dios así me hizo con esta parálisis facial, pero yo estoy cumpliendo el propósito de Dios, y el propósito que Dios me dio fue predicar. Me dijo que nunca me casaría y me casé. Me dijeron que nunca tendría hijos y tengo 3, dijo él. Y mi esposa está esperando el 4. Entonces, y él usaba esto porque aparte retaba a la gente y le decía, a ver, tú te puedes mover bien y no estás haciendo nada. Tú puedes hablar bien y no estás hablando la palabra. Entonces nosotros como jóvenes tenemos propósitos eternos. Dios le dice a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Jóvenes, ¿quieren ser obedientes? ¿O quieres hacer tus planes? Mi consejo es que lleves tus planes a Dios y le digas, Señor, aquí están mis planes, pásame los tuyos, Señor, ¿verdad? O como los que decían, me quiero acercar más a Dios. Bueno, ¿cuál es el plan a seguir? Estudia el IPCO, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto te va a durar ese propósito? ¿O es nada más la emoción? No, ve con Dios. Yo quiero estar más cerca de ti, Señor, ¿qué hago? Mira, para empezar, vas quitando todos tus videojuegos, ¿verdad? Ay, Señor, bueno, pues sí, pues, pero no tanto, ¿verdad? A ver, ¿quieres o no quieres? Dios le dijo a Jeremías, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios tiene planes y propósitos eternos para ti. Si tú vives una vida fuera de los planes de Dios, lo vivirás infeliz. Este 2021 será infeliz para ti. Pero si los vives en los planes de Dios, entonces vas a ver ahí la mano de Dios y vas a estar pleno. Otro propósito, y con esto terminamos, es que Dios nos hizo y nos creó para exaltarle. Ahí en Efesios, donde estábamos leyendo, Efesios 1:5, dice, en amor, habiéndonos dado un destino o predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Oye, pues ya no sé qué hacer con mi vida. Naciste para exaltar a Dios. Oye, pero es que mira, que sabe que el propósito tuyo es vivir alabando a Dios. Todo lo que hagas, todo lo que yo haga debe de exaltar y glorificar a Dios. Debemos de ser un olor fragante delante de Dios. Dice el libro de Hebreos que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. En esta semana pasada el pastor Adrián daba una palabra, una profecía, y Dios estaba hablando por medio del profe y decía el Señor, dame una verdadera alabanza, dame una verdadera adoración. Empezando con nuestra vida, ¿no? Nuestra vida debe de alabar a Dios, debe de exaltar a Dios. Y tu propósito eterno es exaltar a Dios en la tierra, y este propósito es tan eterno, ahora sí que tan eterno, que en el cielo viviremos exaltando a Dios. Aunque esto no es fácil, ¿verdad? ¿Cuántas veces la carne nos quiere dominar? Romanos nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pues la carne no va a querer, pero tu propósito y mi propósito es exaltar a Dios. Y miren, para terminar, vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2. Este versículo resume
Es muy bien el mensaje que el Señor tiene, que nos ha estado hablando en esta hora. Dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjate que dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, todo lo que hagamos en este mundo, lo debemos de vivir en la fe del Hijo de Dios. O sea, para Dios. Y dentro de sus parámetros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no mis planes, ya no mis propósitos, ya no mis anhelos, ya no mis deseos. Ahora los propósitos eternos de Dios. Y si tú estás dentro de los propósitos eternos de Dios, estás en el lugar correcto. Todo lo que podamos vivir en nuestro cuerpo, todo lo que podamos hacer en nuestra vida, trabajar, estudiar, lo que tú puedas hacer en esta vida, una relación de noviazgo, formar una familia, todos estos propósitos, ir al gimnasio, todo eso, deben de ser propósitos secundarios. Los propósitos eternos deben de ser lo que nos guíe, lo que nos muestre lo que tenemos que hacer. Porque miren, si tu propósito es ganar más, ¿qué si esto del coronavirus se pone más feo? ¿Te vas a agüitar? ¿Te vas a entristecer? ¿Vas a caer en la depresión? Pero ¿cuándo se pueden afectar los propósitos eternos? Los propósitos eternos no son afectables. Ahí están siempre. Siempre que tú quieras, ¿verdad? Siempre que tú decidas. Entonces, como conclusión, debemos de anteponer los propósitos eternos. Y esos propósitos no hay nada que los frustre, ¿verdad? Si disponemos nuestro corazón y estamos dispuestos. No hay pandemia que impida los propósitos eternos. Y si estando en esos propósitos eternos, pues te toca partir este año, pues mira, cuando estés llegando al cielo, el Señor te dirá, bien, buen siervo y fiel, porque estuviste allí en sus propósitos. Para terminar, quiero contarles la historia de una persona que se llamó Eric Liddell. No sé si han escuchado hablar de él. Eric Liddell, Liddell. Él nació en China y fue un atleta escocés que fue campeón olímpico de los 400 metros en las Olimpiadas de París en 1924. Es algo real. Él nació en China, donde sus padres, que eran escoceses, trabajaban como misioneros para la Sociedad Misionera de Londres. A partir de los 6 años, él y su hermano Rob se educaron en Inglaterra en un colegio para hijos misioneros. Él fue seleccionado para competir en los Juegos Olímpicos de París en 1924, en los 200 metros y en los 400 metros lisos. Y fíjense, este joven, Liddell, estaba seleccionado para correr en los 100 metros, que era su mejor prueba, era como su fuerte, los 100 metros. Pero decidió no hacerlo al enterarse en el último momento que las eliminatorias se celebrarían un domingo. Y competir en domingo era algo que iba en contra de lo que él creía, ¿no? O sea, estaba el punto de congregarte, de estar con el Señor, o la gloria, la fama, ¿verdad? No lo sé, quizás él predicaba en la iglesia, ¿no? Entonces, imagínate que a mí me toca el sábado, me va a caer un trabajito, ¿verdad? Trabajito jugoso, pero es el sábado. Bueno, Liddell tenía bien enfocados sus prioridades.
Después de los Juegos, en ese mismo año que ganó, ¿verdad? Ganó la de 400 metros. Después de esos Juegos, en ese mismo año, obtuvo la licenciatura universitaria en Ciencias Exactas. O sea que no era ningún ignorante, ¿verdad? Continuó compitiendo durante un tiempo, aunque en 1925 decidió marcharse a China como misionero, tal y como habían hecho sus padres. Liddell sirvió como misionero el resto de su vida, primero en Tianjin y luego en Xiaochang, y después murió. Fue un buen hijo, fue un buen atleta, pero terminó la carrera de la fe. Él terminó entregando su vida a Dios. Y la edad en la que tú estás es la edad en la que tú tienes que tomar esta decisión de vivir para los propósitos eternos. Y yo quiero animarte que pues hoy decidas eso, que hoy puedas tú vivir para ello. Hay una película de este joven, se llama Carros de Fuego, igual la pueden ver. Me gustaría orar. ¿Oramos? Oramos juntos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y analiza tu vida a través de esta palabra. Y si tus propósitos son meramente terrenales, en esta hora dispón tu corazón para que ya no sea así, sino que ahora sean propósitos eternos. Oremos. Señor, en esta hora te agradezco por tu palabra que has traído para nosotros. Señor, yo quiero vivir en tus propósitos eternos. Siempre. Hasta el final de mis días, Señor, los días que tú me des, yo quiero estar allí en tus propósitos eternos. Y yo quiero pedirte por cada joven que está aquí, que nos está viendo, que está viendo esta transmisión, que tengan este fuego en su corazón de vivir para ti, de entregar su vida para ti, sabiendo y entendiendo, Señor, que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, tú nos diste un propósito, Señor. Tú nos diste un destino, Señor. Pero que cada uno de nosotros voluntariamente tiene que venir a ti. Así como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como todos los hombres en tu palabra, hombres de fe. Pablo dejó su vida y abrazó tus propósitos. Y más adelante, Señor, nos comparte Pablo que desde antes tú habías puesto esto para él, pero no solamente para él, también para cada uno de nosotros. No es casualidad, Señor, nuestra vida. Y hoy venimos a ti para que podamos vivir en tus propósitos, Señor. Habla, Señor. Te ruego que hables a cada vida, a cada corazón, a cada joven, Señor, y muestres tus planes y tus propósitos perfectos. Que este 2021 no sea un año echado a la basura, sino que podamos avanzar en tus planes y hacer lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y también que podamos vivir para tu gloria, Señor, y que podamos ser una alabanza para ti. Que nuestra vida te exalte, que nuestra vida te proclame, Señor, que exaltemos tu nombre con nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo, y te pido que bendigas a cada joven, Señor, que nos está viendo, Señor. Gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.